que Dios nos escuche en nuestras oraciones? Lo malo sería, hermano, que no nos escuchase. Que oremos y el Señor diga: tú podrás orar lo que quieras, pero yo a ti no te escucho. Y el que tenga oído comprenda que orar al Señor hay que orar con fe. Sin fe es imposible de agradar a Dios. La fe sin obra ¿de qué? ¿Es que la fe tiene una obra? Pues tiene una obra, sí señor. Tiene operaciones. Una de ellas es la que hemos hablado: orar. La fe tiene infinidad de operaciones. Entre ellas es la oración. Y Jesucristo, como único modelo en este formulario que estamos cuestionando, es que por medio de la oración sanó a los enfermos de Nazaret, aunque ellos tenían muchas quejas de que en Nazaret, lugar prodigioso, un lugar maravilloso, cosmopolita, un lugar donde se compraba, se vendía, donde era de paso, donde se hablaba diferentes lenguas, era un Israel pequeño. Era una ciudad de paz, Salem, pequeña. Por eso estaba Jesús allí, tenía un propósito el que estuviera allí. Por ello, hermano, cuando él habló con fe de parte de Dios, cuando se subió en Nazaret y leyó la Torá, la Tanaj, la Kodesh, como queráis llamarle, me da igual, el libro de la ley leyó: yo he venido simplemente para sanar, vendar a los quebrantados de corazón. Y cuando terminó dijo: y de cierto os digo que eso se ha cumplido hoy. Quisieron apedrearle, quisieron despeñarle, porque la sinagoga estaba encima de una montaña, y quisieron matarle. Pero cuando él empezó a caminar, dice que pasó entre ellos y nadie pudo tocarle. Y no porque usase la parte divina, en ningún momento, sino porque las palabras que había dicho, las había dicho con fe. Aparte de que la profecía había de cumplirse, Isaías 9, 7 y 6, 9, hablaba de este glorioso Mesías que él mismo se presenta. Qué duro para Dios hacerse carne. Oiga bien, que ya creo que la mayor dificultad que pudo tener la persona del Verbo fue hacerse carne. Una vez que se hace carne, la humillación fue tal que encima tiene que soportar todos los líos de la ley, tiene que soportar todas las injurias que le hicieron y la muerte y muerte en cruz. Por ello el señorío de Satanás trata de imitar la fe. ¿Usted sabe que Satanás trata de imitar la fe? ¿Cómo imita Satanás la fe? Por el credo. La palabra credo viene del latín y que no quiere decir exactamente fe, quiere decir creencia. Yo puedo tener fe en lo que usted me diga y no creerlo, porque usted le ha hecho con buena fe. Oiga, interprete bien la palabra, es que la palabra fe tiene varias interpretaciones en el léxico español. Por ello, dice Hechos, capítulo 10, verso 38, el señorío de Satanás en el plano de la enfermedad se remonta a la caída del hombre en el jardín del Edén. Adán como el árbol prohibido, y comenzó el proceso de la muerte. Es decir, desde entonces la enfermedad es predecesora de la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Es decir, somos consecuencias de la caída de Adán, porque el señorío de Satanás entró por medio del pecado. No que él escribiese ningún acta, no que él impusiese su ley, no que él se enseñorease, sino que fuimos nosotros los que le dimos el señorío. Una cosa es que usted toque en mi casa con el timbre y yo no le abro la puerta, y otra cosa es que usted sin tocar yo le abro la puerta. Le estoy dando lugar y derecho a que usted pase sin ser invitado. El pecado arrastra tal consecuencia que la máxima autoridad del pecado es que el mismo pecado se enseñorea de nosotros. La definición de pecado es errar el blanco, equivocar el blanco. Como saeta sacada de la aljaba, somos enviados con una misión y nos equivocamos de diana, y en vez de clavar la diana que está allí, la clavamos en la pared.
estamos equivocándonos. Cuando pecamos sucede algo similar a esta metáfora que yo he tratado de decirles. Por eso Él toma ese dominio. Por cuanto todos pecaron, también todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, y el pecado y la muerte pasó a enseñorearse de nosotros. Cuando decimos esto, decimos que la muerte entró en el mundo, en el escenario del mundo, bajo la jurisprudencia del Señor, que emite un juicio al hombre. ¿Recordáis bien Génesis 15:16? Emite un juicio al hombre, ¿sí? Emite un juicio a la mujer, emite un juicio a la tierra, a la serpiente y a la tierra. Por lo tanto, el fruto del pecado nos conlleva a ser partícipes de la tierra. Y una tierra sana bajo la mano de Dios, todo es sanidad. Pero una tierra enferma bajo las manos del enemigo, todo es enfermedad. Así que cuando digamos que estamos enfermos, no le echemos la culpa a Dios, ni al diablo. La culpa la tiene el pecado original, que nos dio proceso y entrada a un proceso tan largo que solamente Dios lo va a redimir en su día. Y ese día le aseguro que todavía no ha llegado. Seguimos. En estas señales seguirán a los que creyeren. Los hombres enfermos pondrán las manos y sanarán. Marcos 16, 17, 18. Y si está algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5, 4, 14. Ya uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta, tercero maestro. Fíjese que se saltan dos de los eslabones más importantes que por entonces el apóstol Pablo pues no contemplaba, que era el pastor y que era el evangelista. Se lo salta por alto. Sin embargo, luego va rectificándolo según se va escribiendo, pero para eso hay que saber cuándo y dónde se escribieron cada epístola, que todavía no es momento de hablar de ello. Pero sí decirle que la Biblia dice que por la imposición de manos en los creyentes y la unción del aceite son dos formas por las que operan los dones de sanidad. ¿Os acordáis que hablamos de la unción del Antiguo Testamento? ¿Verdad? El aceite viene simbolizando ahora el poder del Espíritu Santo. Es verdad que necesitamos metamorfismos. ¿Qué quiere decir metamorfismo? Una forma humana de comprensión, como hacer que el aceite sea un vehículo que nos lleve a aumentar nuestra fe. Es verdad que el agua del bautismo, cuando nos echan por encima o nos sumergen, es un metamorfismo que nos sirve para aumentar la fe. Yo no sé usted, pero le voy a recordar el día de su bautismo. ¿Usted conoce el bautismo? Yo no sé usted, yo en la bauticé, me preguntaron los hermanos, ¿y tú por qué te quieres bautizar? Yo, como se llama el más pecador del mundo, pero las lágrimas empezaron llorando, pero llorando lágrima viva. ¿Por qué? Quiero servir a Dios. ¿Y por qué quiero servir a Dios? Porque me ha librado del pecado. Y la verdad que decía, oye, sin embargo, no voy a meter con nadie.